Buenos días nuevamente. Vamos a continuar la clase. ¿Ya terminaron de copiar este cuadro de leyes de conjuntos? Bueno, vamos a repasar algunas leyes o propiedades contenidas en esta tabla. ¿Listo? Son muy parecidos a los teoremas de el álgebra proposicional. Bueno, los que hayan hecho el práctico con letras, envíenlo en este momento para que no sea simplemente una excusa. Envíenlo en este momento. ¿Ya? Los demás no han hecho el práctico, así que vayan haciéndolo. Envíenlo ahorita. Envíen ahorita su práctico los que han hecho solo con letras. Y ya, ahora continuamos. Estas leyes de los conjuntos son similares a las leyes de inferencia, a los teoremas de álgebra proposicional. Entonces la idempotencia dice: cuando se une un conjunto consigo mismo, el resultado es el mismo conjunto. O cuando se hace la intersección de un conjunto consigo mismo, el resultado es el mismo conjunto. Después la ley de asociatividad. Se da la asociatividad cuando se tiene la misma operación. Para realizar una operación siempre se realiza de dos en dos. Entonces, por ejemplo, la unión se hace de dos conjuntos, los unimos y su resultado recién lo unimos con el tercero. La asociatividad dice que se puede escoger qué conjuntos vamos a asociar primero para unirlos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la intersección. Si solo se tiene intersección, entonces nosotros podemos escoger qué conjuntos vamos a realizar primero la operación de intersección. ¿Listo? Ya los habíamos visto. La conmutatividad es lo mismo para la unión y para la intersección. El orden de los factores en la unión no altera el resultado del conjunto resultante. Lo mismo para la intersección, el orden de los factores no altera el resultado. Ahora sí, la ley distributiva se diferencia de la asociativa porque en la distributiva están dos operaciones intercaladas. Dentro del paréntesis hay una, como la intersección, y afuera hay otra. Se distribuye A unión con B, eso entre paréntesis, y luego se hace la intersección de A con C. Lo mismo ocurre para la distribución de la intersección respecto de la unión. A intersección B, unión A intersección C. ¿Listo? Después se tienen los teoremas, de identidad. En la identidad se tiene A unión conjunto universo, el resultado es el más grande, el conjunto universo. A intersección conjunto universo, el resultado es el conjunto A. ¿Ya? Son los casos en los que se tiene un subconjunto en general. ¿Recuerdan? Si A era subconjunto de un otro conjunto, la unión entre ellos es el conjunto que contiene el subconjunto. Si se hace la intersección entre un subconjunto y un conjunto, el resultado es el subconjunto. ¿Ya? No solo se aplica para el universo, se aplica cuando A es subconjunto de otro conjunto. ¿Listo? Ahora, cuando se hace la unión entre un conjunto y el conjunto vacío, el resultado es el conjunto. Cuando se hace la intersección entre cualquier conjunto y el conjunto vacío, el resultado es el conjunto vacío. ¿Ya? La involución es como la doble negación. El complemento del complemento de un conjunto se anulan y el resultado es el conjunto nada más. Para la sección 3 de la tarea van a utilizar estas leyes de los conjuntos. ¿Listo? Sí, la sección 2 ya cambió. ¿Ya? En la tarea que tienen que entregar,
La sección 1 es con números y la sección 2 es con letras. ¿Listo? Y ya, continuemos. Las leyes de complemento. La unión de un conjunto con su conjunto complemento, ya saben que el complemento son todos los elementos que le faltan a un conjunto para hacer el universo. Entonces, al unir un conjunto cualquiera con su conjunto complemento, da de resultado el conjunto universo. Como el conjunto y su conjunto complemento no tienen ningún elemento en común, la intersección de esos dos conjuntos es el conjunto vacío. ¿Ya? El complemento del conjunto universo es el conjunto vacío. El complemento del conjunto vacío son todos los elementos del conjunto universo. Estas leyes ya las he ido mostrando como propiedades de cada una de las operaciones, pero aquí están resumidas, ¿ya? Y si tienen alguna duda en las propiedades de cada operación, ahí se pueden subsanar sus dudas. La ley de Morgan. Esta se aplica para el complemento. El complemento de una unión es la intersección de los complementos. El complemento de una intersección es la unión de los complementos. ¿Qué hace la ley de Morgan? Si se tiene un paréntesis con una operación de intersección o de unión adentro, si se aplica el complemento a ese paréntesis, lo que hace es hacerle el complemento de A, transforma la unión en intersección y complemento de B. ¿Ya? Es como la ley de Morgan cuando aplicábamos negación, pero ahora aplicamos complemento. Complemento de una unión es la intersección de los complementos. Complemento de una intersección es la unión de los complementos. El principio de conteo. Este es para la unión de dos conjuntos. El número de elementos de un conjunto, si los conjuntos son disjuntos, es decir, si la intersección entre esos dos conjuntos no tiene ningún elemento, los conjuntos son disjuntos. Para ese caso, la cantidad de elementos de la unión de dos conjuntos disjuntos es simplemente la suma de los elementos de los dos conjuntos. ¿Ya? Para conjuntos disjuntos, a ver, así. A y B disjuntos. ¿Ya? A y B son conjuntos disjuntos. En cambio, cuando los dos conjuntos tienen de intersección un conjunto que no es el conjunto vacío, cuando no son disjuntos, aquí vamos a escribir, cuando no son disjuntos, en ese caso, la cantidad de elementos de la unión es igual a la suma de las cantidades de los elementos de los dos conjuntos, pero hay que restarle una vez el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Entonces esas son las leyes de conjuntos que se aplican para resolver la tercera sección de la tarea. Si alguien hizo la tarea cuando la sección 1 eran puras letras y la sección 2 eran puros números, envíenlas ahorita. ¿Ya? Envíen ahorita su tarea. Envíen ahorita esa su tarea tal como está. Los demás pueden terminarla hasta el miércoles la tarea. Recuerden, la sección 1 son con números los conjuntos, la sección 2 son con letras, la sección 3 se mantiene normal en las dos y se aplican estas leyes o teoremas para ir simplificando, para ir reemplazando las equivalencias y simplificar. En la sección 4 simplemente es representar con diagramas de Venn esas operaciones. En todos los ejercicios de la sección 1 y 2 tienen que resolver por extensión, luego tienen que resolver gráficamente con diagramas de Venn y finalmente tienen que presentar la cantidad de elementos. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejemplos enseguida. Terminen de copiar esta tabla y vamos a ver primero
técnicas de conteo para contar los elementos resultantes de una operación. Ya terminen de copiar un minutito más, vamos a ver eso y luego vemos algunos ejemplos o ejercicios para la tarea finalizar la tarea. Terminen de copiar. Ya, cuando vayamos resolviendo ejemplos, vamos a ver esas dudas, ¿ya? De PQR en la sección 2 de la tarea. ¿Listo? Ya terminaron de copiar. A ver, revisemos lo que dice Nicolás. Lice puede poner, vendría Lice, y que no termine de copiar. Ya, vayan terminando de copiar. Esto lo voy a verificar, ya voy a verificar que esté bien en la tarea. ¿Listo? Sí, tienen razón. Acá debería ser L, K y M en lugar de P, Q, R. ¿Ya? L, K, M. ¿Listo? Eso lo voy a cambiar en la tarea. Esto lo voy a cambiar en la tarea. L, K, M. Enseguida vuelvo, no se preocupe. Ahorita vuelvo. L, K, M. Los que ya hayan terminado, en este momento envíen su tarea. ¿Ya? Los que ya hayan hecho como estaba, envíen su tarea en este momento. Si no, es porque en realidad no han hecho, ¿no es cierto? Ya está, LKM. En la tarea también la voy a cambiar ahorita. Ya, terminen de copiar mientras tanto
y enseguida terminen de copiar esta tablita y enseguida les muestro técnicas de conteo para complementar lo que se tiene que hacer en la sección 1 y 2 de la tarea. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar la tabla, jóvenes? ¿Sí? Ya, lo único que tienen que corregir aquí es que ahí dice unión A, unión B. Ya. Entonces, vamos a ver los ejercicios que les decía de técnicas de conteo. ¿Ya puedo pasar a las técnicas de conteo? Bueno, las técnicas de conteo nos sirven para determinar la cardinalidad de la operación resultante que estamos realizando entre conjuntos. Es así que tenemos, por ejemplo, para el caso de la unión, la explicación de esas dos últimas propiedades que vimos en la tabla de leyes de conjuntos. El número de elementos de la unión es si es que los dos conjuntos son disjuntos, si es que no tienen ningún elemento en común. Les decía, para ese caso la cantidad de elementos es simplemente, cuando los conjuntos son disjuntos, la cantidad de elementos sigue en blanco, jóvenes. La proyección está en blanco o ya se observa. Bueno, Vargas ya no está. Entonces, el primer caso es cuando los conjuntos son disjuntos, cuando no tienen ningún elemento en común, cuando la intersección entre esos dos conjuntos es el conjunto vacío. Entonces, aquí está la explicación, se da en este caso. Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen ningún elemento en común o su intersección es el conjunto vacío. Para ese caso de conjuntos disjuntos, el número de elementos de la unión es simplemente la suma de los elementos de cada uno de los conjuntos. En cambio, lo que les explicaba hace un momento, si los conjuntos no son disjuntos, cuando los conjuntos no son disjuntos, entonces el número de elementos está dado por la fórmula que les mencionaba hace un momento. Esta formulita es la última formulita de la tabla de la ley de las leyes de conjuntos. Entonces estas dos pueden anotárselas, estas las vamos a usar el día de hoy cuando resolvamos algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, número de elementos de la unión es el número de elementos de un conjunto más el número de elementos del otro conjunto de la unión, pero hay que restarle una vez el número de elementos de la intersección. Cuando veíamos las propiedades de la unión, les mostraba, y cuando ya estudiamos la resta, les mostraba que esta era la fórmula y se las mostré gráficamente también, ¿no es cierto? Entonces terminen de copiar, enseguida pasamos para ver ejemplos. Ya, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si no han terminado, sáquenle captura, jóvenes. Veamos entonces, los conjuntos A y B no son conjuntos disjuntos. No son conjuntos disjuntos. Entonces, para determinar estas dos rayas significa cantidad de elementos de la unión. También se puede escribir así, cardinalidad de la unión de esos dos conjuntos. Entonces, como no son disjuntos, lo que vamos a hacer es hallar el número de elementos de la unión. Para eso, primero hallamos la unión. Hallamos la unión de esos dos conjuntos. A ver, escribamos acá.
aquí vamos a escribir la unión del conjunto A con el conjunto B es igual a, y copiamos elemento primero A, ya está, aquí van a subrayar ustedes, elemento, el que sigue es el E en orden alfabético, en el otro conjunto no hay, sigue I, en el otro conjunto sí hay, subrayan en los dos conjuntos, pero anotan una sola vez. Los repetidos no los anotamos, solo los anotamos una vez. El siguiente elemento es O, en el primero no hay O, subrayamos, y en el segundo conjunto está el U. Entonces la unión de A con B es el conjunto que tiene A, E, I, O, U. ¿Ya? Gráficamente, ¿cómo se hizo? Gráficamente se tiene el conjunto A, primero dibujamos el universo, les voy a abrir una clase para que practiquen, ya, para que ustedes entren, pero al final vamos a practicar nosotros que puedan entrar a solucionar el problema. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, les ponemos nombres a todos, este es el universo, este es el conjunto A, el conjunto B, aquí vamos a tener a los demás elementos. ¿Ya? Entonces, para la unión va a ser el conjunto que tiene a todos los elementos que están ahí adentro. Y a los repetidos solo se los toma en cuenta una vez. ¿Ya? ¿Cómo se halla la unión? Se suma todos los elementos del primero más todos los elementos del segundo, pero como está repetido nos haría fallar este de la intersección. Entonces restamos el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Y lo vamos a escribir. Entonces, primero tendríamos que hallar lo que se halla acá. El número de elementos de A, vamos y contamos directamente. El número de elementos de A es, A tiene 3 elementos, 1, 2, 3, 3 elementos. El número de elementos de B, contamos. B tiene 1, 2, 3 elementos también. Después, la intersección de A, intersección con B, ese conjunto es el siguiente. Primero hallamos ese conjunto, es el conjunto que tiene el elemento I. De ahí nosotros obtenemos que el número de elementos de la intersección de A con B tiene un solo elemento. ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos listos para calcular la cantidad de elementos de la unión de A con B. Como los conjuntos tienen intersección, entonces la fórmula va a ser que el número de elementos de la unión va a ser el número de elementos de A más número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección de A con B. ¿Ya? Esto es la segunda parte. Calculando la cardinalidad. Entonces, número de elementos de la unión de A con B es igual a número de elementos de A es 3 más número de elementos de B también es 3 menos número de elementos de la intersección menos 1. Esto es igual a 6 menos 1.
entonces el número de elementos de la unión de A con B es 5. Y efectivamente la unión tiene 5 elementos. Y ahí terminaría. ¿Listo? Entonces escribimos número de elementos de la unión de A con B es igual a 5. Y ese es el resultado. Este de aquí es el primer resultado. Me equivoqué, ¿no es cierto? Esto es lo primero que hacemos, por extensión. Esto de aquí es lo segundo que hacemos, por diagramas de Venn. Y esta parte de aquí es la tercera. Calculando la cardinalidad, ¿ya? Entonces tienen que resolver así. ¿Listo, jóvenes? De esa manera van a resolver. Terminen de copiar y vemos otro ejemplo. Ahora, todos ustedes vayan practicando proyectar su cámara en esta clase. Los últimos 15 minutos, desde las 8:45, vamos a practicar proyectar la cámara, ¿ya, jóvenes? Y si tienen dudas, les voy a mostrar el video. Les voy a proyectar el video. Vayan terminando de copiar. Voy a poner pausa. Ya, para calcular la cardinalidad se utiliza esta formulita que está acá, que voy a resaltarla. Ya, esta es la fórmula para la cardinalidad de la unión de dos conjuntos. Es el número de elementos de A más número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. ¿Listo? Si los conjuntos fuesen disjuntos, si no tuvieran intersección, obviamente esta parte se convierte en 0. ¿Ve? Pero no es nuestro caso. La fórmula general para cualquier tipo de conjuntos es esta. Si fueran disjuntos y no hubiera intersección, obviamente la intersección va a ser 0 y esta parte se anula. ¿Ve? Pero esta es la fórmula general para cualquier caso, para cualquier tipo de conjuntos que hagamos su unión. Entonces dice, necesitamos saber cuánto es el número de elementos de A. Entonces ahí está el número de elementos de A, contamos. A tiene 3 elementos. Número de elementos de B. Número de elementos de B es 3. ¿Cierto? Contamos 1, 2, 3. El número de elementos de B es 3. Número de elementos de la intersección. Primero hacemos la intersección. Y hallamos que el número de elementos de la intersección es 1. Una vez que tenemos número de elementos de A, número de elementos de B y número de elementos de la intersección de A con B, entonces podemos reemplazar todos esos valores en esta fórmula y tenemos número de elementos de A 3, número de elementos de B 3, la intersección 1, la intersección, su número de elementos resta, ya una sola vez. Entonces reemplazamos y el número de elementos de la unión es 6 menos 1, eso es 5. Y este es el resultado final, ¿ya? Entonces cuando yo les digo calculen la cardinalidad, no van a agarrar directamente, van a poner 1, 2, 3, 4, 5. No. Realizan de esta forma y verifican. Si es la misma cantidad, está bien hecho. ¿Ya? Está bien hecho. Si ustedes solo me escriben este cuadrito y no está la demostración entonces está mal hecho, ya se los dije. ¿Cierto? Entonces terminen de copiar y hacemos un ejemplo más. ¿Ya?
Continuemos, jóvenes. Entonces, supongan que tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y se tiene que el número de elementos es 5 de A, el número de elementos de B es 8, y que la unión de A con B, aquí dice unión, la unión de A con B tiene 10 elementos, ¿ya? Entonces encuentren la intersección, encuentren ustedes la intersección. Ya, la intersección. Aquí dice el número de elementos de A es 5, el número de elementos de B es 8 y el número de elementos de la unión es 10. Determine o encuentre cuántos elementos tiene la intersección. ¿Qué se hace? Se escribe así, miren, número de elementos de la intersección A intersección B, eso es nuestra incógnita. ¿Qué tenemos? Tenemos la fórmula, número de elementos de la unión de A con B es igual número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de la intersección A intersección B. ¿Listo? ¿Qué datos nos dan? Nos da número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos de la unión, pero no nos da número de elementos de la intersección. No importa, podemos despejar. Despejamos y decimos este que está restando pasa al lado izquierdo. Número de elementos de la intersección de A con B es igual a número de elementos de A más número de elementos de B, y este que estaba sumando pasa al otro lado a restar, menos número de elementos de A unión con B. Listo, hemos despejado de esta fórmula de la cantidad de elementos de la unión, hemos despejado cantidad de elementos de la intersección. Y está despejado. ¿Por qué hemos despejado así? Precisamente porque teníamos los siguientes datos. Número de elementos de A igual a 5. Número de elementos de B igual a 8. Número de elementos de la unión con B, de A con B, era 10. ¿Ya? Entonces de ahí hemos despejado. Y el número de elementos de la intersección de A con B es igual número de elementos de A 5 más número de elementos de B 8 menos número de elementos de la unión 10. Esto es igual 5 más 10, 8, 13 menos 10, y el número de elementos es el número de elementos de la intersección de A con B es ¿cuántos? 3 elementos. ¿Listo? 3 elementos. Cópienselo, todo eso que acabo de escribir es lo que estaba aquí tachado. ¿Ya? Cópienselo, es una forma de encontrar la cantidad de elementos de la intersección si es que sabemos cuántos elementos tiene cada uno de los conjuntos que estamos uniendo, además de saber cuántos elementos tiene el resultado de esa unión. ¿Ya? Terminen de copiar. Y ya. Continuemos.
Si es que no han terminado de copiar, sáquenle captura a la pantalla, jóvenes, y continuamos. Estas técnicas de conteo, jóvenes, estas técnicas de conteo se utilizan mucho para los estudios de mercado. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy completo. Dice, de un total de 25 estudiantes inscritos en nuestra facultad, 12 eran de la carrera de Ingeniería Comercial, 11 de la carrera de Informática y 3 no eran de ninguna de estas dos carreras. ¿Cuántos estaban inscritos en ambas carreras realizando estudios simultáneos? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide, jóvenes? La intersección de comercial y de informática, ¿no es cierto? Nos pide la intersección. ¿Qué datos nos da? La cantidad de elementos de A. Entonces, nosotros podemos ir tomando apuntes. Aquí decimos, ¿qué nos da de datos? Nos da de datos el número de elementos de A. A ver, pongámosle C de comercial. Número de elementos de comercial, ¿cuántos son? 11. Número de elementos de informática son 11 de informática y 12 de comercial. 12 de comercial. Además nos dice que hay número de elementos de otras carreras, número de estudiantes de otras carreras, simplemente 3. ¿Ya? Ahora nos dice que la cantidad de elementos de nuestro universo, el número de elementos de nuestro universo es de 25 estudiantes. ¿Listo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: número de estudiantes que están en comercial y están en informática, esa cantidad de elementos más el número de estudiantes que están en otras carreras nos da 25. ¿Ya? De un total de 25 estudiantes inscritos en la facultad, hay 3 estudiantes en la otra carrera y el resto es la unión de estos otros estudiantes. ¿Ya? Esa es la unión. Entonces nos pide hallar la intersección. Hallar la intersección. Primero tenemos que hallar la cantidad de estudiantes inscritos. ¿Listo? Aquí yo ya les estoy dando una pista. Aquí ya estamos obteniendo nosotros una pista. ¿Por qué? Porque estos son todos los estudiantes de la facultad. El número de estudiantes de la facultad es 25. A ver, número de estudiantes de la unión de comercial y de informática más número de estudiantes de otras carreras da 25. ¿Ya? Vayamos tomando nosotros, vayamos tomando más datos. A ver, ¿qué nos pide? Nos pide hallar el número de estudiantes de la intersección de comercial con informática. Con informática. Ya está. Eso es lo que nos pide. Tenemos el número de elementos de otras carreras. De otras carreras. Sí, tenemos 3. Esto vale 3. ¿Podemos obtener algo? A partir de acá podemos obtener el número de estudiantes de comercial y de informática. ¿Ya? ¿Se están ubicando, jóvenes? Si no se están ubicando, se los voy a graficar acá. Este es nuestro conjunto universo. Nuestro conjunto universo. En este caso, nuestro universo es facultad, ¿cierto? Después tenemos a comercial, tenemos a informática,
comercial. Tenemos aquí a informática. Ya. Tenemos a el número de elementos que están aquí afuera. Nos dice el número de elementos que están afuera. Los voy a ir contando nada más. ¿Ya? ¿Cuántos hay afuera? 1, 2, 3. ¿Cuántos hay en comercial? Dice que hay 12. 1, 2, 3, 4. Más allá. A ver si podemos darnos cuenta solo gráficamente. En informática hay 11 y en comercial hay 12. No sabemos cuántos hay aquí adentro. ¿Ya? No sabemos aún cuántos hay exactamente aquí adentro. Lo único que sabemos es que aquí adentro, más estos 3, nos da en total el número de elementos de la facultad. Nos da ese número de elementos, nos da 25. ¿Ya? Lo voy a cambiar. Nuestro universo que no se llame U, que se llame F de facultad. ¿Ya? Se llame F nuestro universo. Ya sabemos que cada vez cambian los nombres del conjunto universo y la cantidad o el tema de estudio cambia. Entonces nuestro universo es la facultad. ¿Ya? El número de estudiantes de la facultad es 25. Estos 3 más todos los que hay aquí adentro es 25. Eso lo escribí aquí. ¿Ya? 3 más todos los que están en la unión da 25. ¿Listo, jóvenes? Ahora continuemos. De aquí podemos sacar algo, alguna información. De aquí podemos sacar alguna información. Nicolás, si los estudiantes, si los que están inscritos en el comercial y los que están inscritos en informática fueran un conjunto disjunto, si no hubiera ningún elemento de intersección ahí, podríamos sumarlos y eso sería la unión. Pero nosotros recordamos que el número de elementos de la unión de dos conjuntos es igual al número de elementos de un conjunto más número de elementos del otro conjunto menos el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Entonces eso ya lo sabemos. Entonces no podemos sumar directamente comercial e informática porque no sabemos cuánto hay aquí y es lo que nos pide el ejercicio. Hallen la cantidad de estudiantes que están inscritos en las dos carreras. Nos pide hallen la cantidad de estudiantes que están en las dos carreras. Esto es lo que nos pide el ejercicio. ¿Ya? Esto de aquí. Veamos. Nos pide esto de acá. ¿Cómo podemos hallarlo? Podemos despejar. A ver. Despejamos como hace un momento. Número de elementos de la intersección de los que están inscritos en comercial con los que están inscritos en informática. Que es igual, despejamos, este pasa al otro lado a restar y este de aquí se invierte. Sería el número de elementos de comercial más número de elementos de informática menos número de elementos de la intersección de comercial con informática. Perdón, número de elementos de la unión. Este de aquí pasa a la izquierda, pasa a restar. Este de la derecha, perdón, pasa a la izquierda y con signo cambiado. Pasa con signo positivo. Esta es nuestra ecuación 2, digamos. La voy a borrar. Ya.
Entonces, podríamos hallar así la cantidad de elementos de la intersección, que es lo que nos pide. Para eso necesitamos saber cuántos elementos tiene C. ¿Cuántos elementos tiene comercial? Comercial tiene 12 elementos, y ya. ¿Cuántos elementos tiene informática? Tiene 11 elementos. ¿Cuántos tiene la unión? La unión no sabemos, pero tenemos esta fórmula, ¿no es cierto? De aquí podemos despejar, entonces agarremos esa otra fórmula y vamos a despejar el número de elementos de la unión. Miren lo que voy a hacer. El número de elementos de la unión de esas dos carreras es igual a 25 menos el número de elementos de las otras carreras. Eso es ecuación 2, le vamos a poner. Ya está, le vamos a llamar ecuación 2. A esta le vamos a llamar ecuación 1. Ya, tenemos ecuación 1, ecuación 2. Ahora, sigamos viendo qué datos tenemos. A ver, en la ecuación 1 tenemos cantidad de elementos de comercial, cantidad de elementos de informática, no tenemos cantidad de elementos de la unión. Pero la cantidad de elementos de la unión es número de elementos de la facultad, 25, menos número de elementos de las otras carreras, que es 3. Si primero reemplazamos aquí este número, vamos a obtener el número de elementos de la unión. Y luego, si reemplazamos aquí, vamos a obtener el número de elementos de la intersección. Entonces vamos a hacer eso que les acabo de decir. Primero, reemplazamos valores del número de elementos de las otras carreras en la ecuación 2. En la ecuación 2. ¿Ya? Ya está. Haciendo ese reemplazo, diríamos número de elementos de la unión de comercial con informática es 25 menos 3. Eso nos da el resultado 2. Entonces, número de elementos de la unión es 22. 22 es el número de elementos de la unión. Eso lo vamos a reemplazar ahora. Todo lo que estoy haciendo con azulitos son los reemplazos y despejes. Reemplazamos valores del número de elementos. Reemplazamos valores del número de elementos de la unión de comercial con informática en la ecuación 1. ¿Ya? Haciendo ese reemplazo tendríamos número de elementos de la intersección de los dos conjuntos igual a número de elementos de C es 12 más número de elementos de informática es 11 y menos el número de elementos de la unión, que es 22. Esto sería 12 más 11 es 23 menos 22 igual a 1. Entonces el número de elementos de la intersección de los dos conjuntos es 1. ¿Ya? Este es el resultado final. A ver, verifiquemos. Verifiquemos. El ingeniero dice que aquí hay uno solo. En comercial hay 12. 1, y aquí tienen que haber 11 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más este 1 son 12. Aquí hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más este 1, 11. ¿Ya? A ver, lo representemos así. Número de elementos de informática, 11. Aquí abajito voy a escribir. Número de elementos de comercial es 12. ¿Ya? El número de elementos de la intersección es 1. Es igual a 1. ¿Ya? Y el número de elementos de los otros, es 3. A ver, ahora sí. La unión de estos dos conjuntos dice, sume la cantidad de los dos conjuntos y le resta la intersección. 12 más 11, 23, menos 1, 22. La unión de esos dos conjuntos da 22. 22 más todos los que están afuera, 22 más 3 es 25. Y coincide con el resultado que teníamos. Si hubiéramos hecho directamente sumar la cantidad de elementos de C más la cantidad de elementos de informática más 3 nos daba 26, como había sacado Nicolás, pero no estaba bien. La fórmula para hallar la cantidad de elementos de una unión de conjuntos, de una unión es esta. Es la completa. ¿Ya? Para cualquier conjunto. En este caso no eran conjuntos disjuntos. Nicolás hizo anulando esta parte como si hubiera sido conjuntos disjuntos. ¿Ya? Y lo que nos preguntaba era saber cuántos elementos habían en la intersección. Vayan copiando, jóvenes, terminen de copiar. Les pregunto ahora, ¿quieren que les proyecte el video de cómo solucionar el problema de conectarse, cómo solucionar el problema de proyectar el video en esta sala, porque eso vamos a usar en el examen, o quieren que hagamos algunos ejercicios? No hemos podido hacer ejercicios hoy porque era importante que también ustedes vean cómo se calculan estas cantidades. Entonces el miércoles seguiríamos haciendo ejercicios y luego comenzaríamos ya avance del siguiente tema y el examen lo daríamos el viernes. ¿Ya, jóvenes? El miércoles continuaríamos haciendo ejercicios, ejemplos, y su tarea tendrían plazo hasta el miércoles en la tarde para presentarla, el miércoles en la tarde al final del día para presentarla. Así yo se las veo rapidito, les retroalimento para que estén seguros el viernes si están haciendo bien o están haciendo mal. ¿Ya? Entonces así. El video quiero mostrárselos ahorita, jóvenes, para que ustedes puedan solucionar ese problema y ya ir conectándose. Si pueden, vayan conectándose. Terminen de copiar este ejemplito. Este material de estudio también está en el grupo, os voy a revisar. Y Nicolás tenía una duda, cómo hacer la cardinalidad para la unión de tres conjuntos. Entonces terminen de copiar este ejemplo rapidito y les voy a mostrar ese ejemplo. ¿Ya? Solo se los voy a mostrar y luego les voy a proyectar los videos. Esos videos son para solucionar el problema de conexión o para solucionar el problema de compartir su cámara en esta pantalla. De todas maneras, el miércoles también voy a comenzar la clase a las 7:30 exactamente, voy a comenzar proyectando esos videos. No quiero que haya excusas, el examen va a ser proyectando en esta sala sus videos, sus imágenes, sus cámaras. ¿Ya? Terminen de copiar o sáquenle captura a esta pantalla, les voy a mostrar otro ejemplo. Dice, ¿Sí? ¿de qué tema estaría entrando al examen? Todo lo de conjuntos va a entrar. Va a entrar, puede ser un conjunto potencia, ¿ya? Conjunto potencia o conjunto de partes, ¿no es cierto? Va a entrar operaciones entre conjuntos, unión, intersección, complemento, diferencia simétrica, resta, y en cada una de esas operaciones van a tener que ustedes graficar, representar por extensión y también calcular su cardinalidad, es decir, saber cuántos elementos tiene.
¿Ya? Bueno, dice. Ya. Gracias. Pasemos a la siguiente. Este es el ejemplo de lo que preguntaba Nicolás hace un momento. Todo lo de conjuntos va a entrar. Todo, todo. Como es facilito, se hace en un minuto cada ejercicio. ¿Ya? Así que da para que Bueno, hagamos un ejercicio de cada operación. Cuando tenemos unión de tres conjuntos, se aplica estas fórmulas. El trabajo del conteo de los conjuntos se realiza de la siguiente manera. Si tenemos que hallar la cardinalidad de la unión de los tres conjuntos, primero se hace la unión entre dos conjuntos aplicando la propiedad asociativa. Siempre se realiza de dos en dos, no se hace los tres directamente. ¿Ya? Entonces hacen la unión de estos dos y luego su unión con el otro conjunto. Entonces, cardinalidad del conjunto A más cardinalidad de la intersección menos la cardinalidad de la intersección de estos dos. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Primero hacen la unión entre estos dos conjuntos, A con B, ¿cierto? Ahí está. Hemos hecho la cardinalidad. La unión. Para hallar la cantidad de elementos que tiene esa unión, sumamos la cantidad de A más la cantidad de B menos esta intersección. ¿Ya? Les estoy escribiendo ahorita la fórmula de lo que está acá. Muy bien. Número de elementos de la unión de B con C. Me equivoqué, ¿no es cierto? De B con C. A ver. Ya. Lo que hizo el gráfico fue hacer primero así. B con C. Todo eso. ¿Y qué le restó? Le restó una vez lo que está dentro de la intersección. Una sola vez se resta y eso está escrito acá. Entonces la cantidad de elementos de la unión B unión C es igual número de elementos de B más número de elementos de C menos el número de elementos de la intersección de B con C. ¿Ya? Y le borro ese paréntesis para que entre todo. Todo eso que escribí es la cardinalidad de la unión. ¿Listo? Ahora, para hallar, ya hemos hallado la cardinalidad solo de lo de azul. Solo de lo de azul. ¿Listo? Ahora, para hallar la cardinalidad de la unión de los tres conjuntos, hacemos la unión de este con lo de azul, pero le restamos la parte en común, es decir, le restamos la intersección de A con esa unión. Esta partecita le vamos a restar. La unión de estos tres conjuntos es la unión de A con esta unión, pero restándole esta intersección. Entonces, miren, la unión de A con la unión de B con C menos la intersección. Simplemente se aplica la fórmula de la unión de dos conjuntos. El número de elementos de la unión es el número de elementos de uno más el otro menos la intersección. ¿Ya? Así se realiza por partes. Este es el ejemplo detalladito. Y esta es la fórmula que sale al final. Pero no es necesario aprenderse la fórmula. Es simplemente importante aprenderse el concepto inicial. ¿Ya? Después pueden observar que hay muchas situaciones. Número de elementos que solo están en A, número de elementos que solo están en B, número de elementos que solo están en C, es todo esto. ¿Ya?
para hallar cuántos elementos solo están en C, calculamos cuántos elementos tiene C, menos la intersección de B con C, menos la intersección de A con C, más la unión de la intersección de A con B con C. ¿Ya? Estas son formulitas. Si en algún momento ustedes necesitan para hacer estudios de mercado, por ejemplo, dicen, tenemos el conjunto A, B y C. El conjunto A es el de los hombres solteros, el B es de las mujeres solteras, el C es el número de casados. Entonces quiero saber solamente cuántos solteros hay que no estén, cuántos hombres hay que no estén casados. Entonces eso va a ser número de elementos de los solteros menos la intersección de hombres y mujeres solteros, y así sucesivamente. Ya puede variar en distintas situaciones. No vamos a entrar a más detalle, solo era importante que veamos las prácticas de estas técnicas de conteo. ¿Ya? Ahora, los videos son los siguientes. Les voy a ir mostrando por lo menos uno.